al norte de la isla de Tenerife, es el refugio de multitud de plantas. Este municipio, rodeado de inmensas laderas, posee una ubicación y un clima extraordinarios que han permitido el desarrollo de diferentes especies. En este lugar existe un árbol muy especial, el castañero. Desde que llegó a Canarias, hace al menos 400 años, la población que vive aquí ha sabido aprovecharlo. Sus fuertes raíces ayudan a sujetar los suelos, su copa amplia da sombra, sus hojas han servido de alimento para el ganado y sus frutos, las deliciosas castañas, han formado parte de la alimentación diaria. Pero en la Orotava, la estructura de este árbol no fue siempre así. Si la madera del árbol es utilizada para cestería, su forma es diferente y está formada por varas largas y derechas que crecen muy juntas sobre el mismo sistema de raíces. A este grupo de palos se le conoce como chuquero o choquera. Los esteros de la Orotava han conservado los chuqueros durante siglos. Su cultivo ha tenido lugar en diversas zonas del municipio como lomos, barrancos o huertas. Hoy en día los podemos encontrar en la parte baja de la ladera, ese inmenso escarpe natural por donde asoma el sol cada mañana. Antes de acudir a la ladera a cortar las varas, los esteros preparan sus herramientas. Deben afilar la hoja del podón y lo hacen utilizando una piedra de amolar que giran repetidas veces con la ayuda de algún familiar o alguien de la vecindad. A primeras horas de la mañana comienza la tala. Esta tarea se suele hacer en compañía de la familia o de algunas amistades. En silencio y con mucha habilidad, avanzan ladera arriba cortando todos los palos por su parte baja. Las varas de castaño para elaborar los cestos se cortan una vez al año, durante los meses de invierno. Para elegir una buena fecha, los esteros observan la posición de la luna y seleccionan un día en que esté en su fase menguante. Según la sabiduría de las personas mayores, en este momento las varas tienen la mejor calidad. Durante días trabajan en la limpieza de las varas, eliminan las ramas laterales y se quedan con el palo principal. Para ello, desplazan la hoja del podón con rapidez sobre la corteza, cortando todos los brotes y los nudos hasta dejar la madera limpia. Estos palos son agrupados en dos tipos, los gordos y los finos. Solo aquellos más rectos y sin nudos formarán parte de un tercer grupo, el de los rebetes, unas varas especiales de donde se sacan las tiras flexibles que protegerán los bordes y las asas de los cestos. Los grupos de palos se sujetan con alambre hasta formar un solo bulto conocido como jase. Sin perder el equilibrio, el cestero y sus ayudantes descienden en fila a través de caminos pedregosos difíciles de transitar. Durante muchas horas trasladan en sus hombros el valioso material necesario para fabricar los cestos durante todo un año. Hoy en día, las varas se trasladan al taller en un camión
Pero en el pasado siglo, los jaces eran transportados por animales de carga como mulos o caballos. En las cercanías del taller la madera permanecerá apilada durante meses hasta que, poco a poco, se va introduciendo en un depósito de agua conocido como tanquillo o tanquilla. Las varas son remojadas durante casi 2 meses. El contacto con el agua las ablanda y facilita el proceso de rajado para extraer las tiras. Cuando el artesano decide hacer un cesto, saca los palos de la tanquilla y comienza a preparar el material. De cada palo es posible extraer varias láminas utilizando el podón, las manos y los pies. Los cesteros deben cepillar cada tira de madera antes de comenzar a fabricar el cesto. Empiezan formando el fondo de la pieza, que en este caso será cuadrado. Al finalizar, moldean y levantan cada una de las láminas que formarán el esqueleto de la obra. La pieza se va creando desde la base hasta la boca, utilizando una técnica muy antigua, el entretejido. Durante horas, el artesano permanece tejiendo mientras sujeta el cesto entre sus rodillas. La combinación de tiras blancas y oscuras dependerá del modelo a crear. Seguidamente da forma a las asas y las inserta en el entramado para que queden bien sujetas. Para finalizar, protege el borde y las asas con una tira lisa y flexible llamada revete. Los últimos retoques consisten en cortar las tiras que sobresalen y eliminar algunos sobrantes. Pieza hecha a mano posee un gran valor. La cestería de Castañero, en especial, es única y valiosa porque se hace siguiendo una técnica antigua y sin utilizar las máquinas. Gracias al trabajo de muchos cesteros que durante siglos han desarrollado su oficio en el Valle de la Orotava, aún existe la costumbre de utilizar este tipo de cestos, unas piezas útiles en el campo y en el hogar que, además, son elaboradas con materiales naturales que se degradan y no contaminan nuestro planeta. Muy buenos días, alcalde y presidente del Santísimo Ayuntamiento de Villa Orotava, Francisco Linares, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Santísimo Cabildo de Tenerife, don Javier Parrilla, ingeniera agrónoma, señorita Yaisa. Muy buenos días a todos y a todas. Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de la Villa Orotava llevamos diferentes años proyectando los diferentes proyectos de desarrollo rural y uno de ellos es vinculado a un frutal, un árbol muy importante en nuestro municipio que tiene una representación dentro del paisaje de la biodiversidad agrícola, es el castañero, con más de 252 hectáreas, convirtiéndose en el municipio con más hectáreas representado este frutal. Aparte de los diferentes proyectos que llevamos a cabo para poder potenciarlo, recuperarlo, donde tenemos una bolsa vinculada con más de 60 agricultores activos, hemos dado un pasito más a un arraigo muy importante dentro de este frutal, como es la cestería del castaño. Por ello hoy vamos a presentar una unidad didáctica, una unidad de aprendizaje para la parte educativa. Se titula 1000 historias en un cesto, es de un lenguaje sencillo. Este recurso lo pueden utilizar
los diferentes centros escolares para dar a conocer este valor artesanal tan importante para este municipio y que por desgracia se está perdiendo, y la idea en el próximo año con este material es seguir incentivando y poder recuperarlo. Por ello está plasmado con un lenguaje sencillo diferentes actividades, explica un poco el proceso de la artesanía, cómo se convierte en un oficio vinculado a otros cultivos, como puede ser también la siembra de la papa bonita, un cultivo bastante importante también en nuestro municipio, que se utilizan los aperos de la cestería para poder tener la siembra y la recolecta también. Y también está integrado un documental que explica pues, todo este magnífico proceso para poder llevar a cabo estos centros. Estamos hablando que la representación de nosotros en nuestro municipio es en la zona protegida de la Resbala, donde ahí pues, recogen las diferentes varas, las transportan, las llevan a tanques de agua, hacen el rajado de las varas. Todo ese proceso está documentado en un documental que está integrado con un código QR dentro de esta unidad, para que utilicen ese recurso para dar a conocer pues, este valor artesanal tan importante. El objetivo de este ayuntamiento es seguir proyectando los diferentes proyectos de desarrollo rural, pero vinculados a todo, a la artesanía, a la agricultura, a todos los cultivos referentes y que tienen sinergia entre ellos. Como acabo de decir antes, los castañeros de nuestro municipio, el frutal, pues tiene al final sinergia con otros cultivos, como puede ser pues, la siembra de la papa bonita. Yo quiero felicitar por este trabajo a Yaisa, que tiene pues, un arraigo muy importante y personal con la cestería del castaño, que ha hecho un trabajo magnífico, y le voy a dar paso ahora que va a explicar pues, el contenido que tiene esta unidad didáctica. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy desde el equipo de Cultania estamos realmente orgullosos de presentar esta publicación, que para mí tiene un valor emocional muy grande, pero para todo el equipo de Cultania desde luego es de esas publicaciones que nos encanta que salgan a la luz, porque es un elemento más que ayuda a divulgar el patrimonio cultural canario, ¿no? En concreto el del municipio de La Orotava. Tengo que agradecer enormemente el apoyo del Ayuntamiento de La Orotava por permitirnos y por cooperar para que esto hoy en día sea una realidad, y también al Cabildo Insular de Tenerife, en concreto al Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural, por apoyar la realización del audiovisual, de manera que hemos obtenido un proyecto conjunto. Tengo que dar las gracias especialmente a Alexis Pacheco por tener esa sensibilidad siempre a todos los proyectos que hacemos relacionados con la zona alta de La Orotava, y también especialmente a Francisco, porque en realidad esta idea es de él, aunque desde Cultania hemos trabajado en multitud de proyectos y cosas, y aunque estoy muy vinculada a esta idea, fue en el marco de una jornada que hicimos el año pasado, creo, sobre la papa y la artesanía relacionada a este cultivo, cuando sugiere que es fundamental que este tipo de artesanía estuviera en la comunidad educativa, en los centros educativos, y que se trabajaran este tipo de contenidos que generan identidad en nuestro territorio. Así que gracias, Francisco, porque ya tenemos aquí 1000 historias en un cesto. A partir de ese momento nos pusimos a trabajar, y lo que hemos hecho es tratar de diseñar un soporte lo más ilustrativo posible, adaptado a la comunidad educativa, a niños en concreto de 10, 11 y 12 años, aunque es extrapolable a otras edades y también al público en general, por la sencillez con la que se explican los contenidos quizás un poco difíciles de comprender, como es el procedimiento artesanal de la cestería de castaña. En este caso el soporte es bastante sencillo, está hecho con un lenguaje inclusivo e interpretativo en la medida de lo posible. Hemos tratado de ilustrar en lo posible todos los procesos. Las ilustraciones, aunque están elaboradas de manera digital, sí que tienen unos trazos rugosos y terrosos, inspirados en el entorno rural de La Orotava y sobre todo en la madera de castaña. La publicación lo que hace es situar al lector al principio, hablando de la importancia de los recipientes en la prehistoria, de cómo se originaron. Aparecen también algunas teorías que explican cómo aparecen los cestos en la humanidad, y luego continúa desarrollando información como lo importante que fue la cestería para civilizaciones como la egipcia, la griega o la romana, o el reto que tiene la arqueología en investigar este tipo de recipientes, ¿no? Elaborados con fibras vegetales que se desintegran más rápido con el paso del tiempo. Luego la publicación lo que hace es ahondar en la importancia de la cestería canaria, en la multitud de fibras que tenemos en nuestras islas, especialmente en Tenerife, y que eso ha dado lugar a la creación de distintas modalidades de cestería,
con caña, con palmera, con mimbre, con cereal y también con el castañero, ¿no? En la publicación también se menciona lo popular que fue la cestería de la Orotava respecto a la isla y a toda Canarias. De núcleos cesteros ubicados en Pinulere, en la Florida y en otros lugares de nuestro territorio salieron cestos para muchísimos puntos de Canarias, y fue importante en un momento en el que el plástico no existía. Entonces otros oficios y quizás otras actividades económicas dependieron mucho de la realización de estos recipientes. La publicación incluye determinadas actividades que la hacen más participativa y más dinámica. O sea, a lo largo del soporte, las niñas y los niños pueden ir completando y rellenando determinadas cuestiones. A partir de la mitad aproximadamente de la publicación ya se ahonda en el propio procedimiento artesanal, que ha tratado de hacerse lo más simple posible para comprender sobre todo y lanzar ese mensaje de lo difícil que es elaborar una pieza única, y que no es un producto que se haga de manera inmediata, sino que lleva un procedimiento a lo largo de meses para obtener una pieza que nunca va a ser igual a otra. Ese es un poco un mensaje que queremos dejar claro en este tipo de publicación. Ahí hablamos de la forma que adopta el árbol cuando su aprovechamiento es para cestería, que nada tiene que ver con el árbol de copa amplia que se utiliza para obtener sus frutos, ¿no? La castaña. Todo eso se explica. Se habla también de la ladera de la Orotava, ese gran escarpe que tenemos en nuestro municipio y donde en su base fue importantísima porque de ahí se extraían esas varas, esos chupones flexibles que emite el árbol y que son utilizados para hacer los cestos. Bien, de un modo muy sencillo y recogido en 8 pasos, la publicación agrupa todas esas actividades que tiene que ir haciendo el cestero hasta obtener un cesto, ¿no? Y cómo tiene que calcular el número de varas que necesita para rajar y entrelazarlas, convirtiéndola en una pieza única con una función determinada. Bien, en esta parte de la publicación también se habla de un modo sencillo de las distintas partes de un cesto tipo, en este caso una canastra, y ahí se incluye un código QR que permite al usuario enlazar con un documental. Ese documental, como bien he dicho, ha sido financiado por el Cabildo de Tenerife, y ahí sí que se explica, es un documental en el que aparece una locución y se va explicando el propio procedimiento en campo de elaboración de la fibra vegetal y finalmente la elaboración del propio recipiente. La publicación termina incluyendo unas fichas descriptivas donde se detallan cada uno de los cestos más representativos de esta modalidad: el cesto de mano, la garrafa, la raposa, la canastra, y donde se le permite también a la niña o el niño expresar qué usos actuales podrían tener los recipientes. En general, lo que hemos tratado con esta publicación es lanzar una serie de mensajes, ¿no? Lo importante que es consumir artesanía local, producto de kilómetro cero, lo importante que es entender el valor que tiene una pieza elaborada a mano, no solo de esta artesanía, sino de otras artesanías que se siguen realizando en nuestro municipio, y sin duda tener en cuenta que en el caso de los cestos, al final de su vida útil pueden ser incluso hasta compostables, ¿no? Entonces todos esos objetivos de sostenibilidad que venimos persiguiendo con la Agenda 2030, ya eso lo incluía nuestra propia artesanía, ¿no? Entonces quizás no debemos nunca dejar de lado todo este tipo de recipientes artesanales, o por lo menos dejarlo completamente como ha sucedido con la inclusión o con la llegada del plástico. La publicación termina haciendo mención de 2 obras de arte, donde los cestos también aparecen incluidos en esas obras. Una es el Monumento a la Pescadera, ubicado en el puerto de la Cruz. Ahí aparece la barca elaborada con cestería de castaño, que está muy bien detallada. Y otra obra está el Hijo del Alto, el Monumento de los Cochineros. Ahí aparecen 2 raposas que también están elaboradas con muchísimo detalle. Entonces, bueno, de algún modo la cestería de castaño aparece en todo nuestro patrimonio cultural. Como me dijo una gran amiga mía, las personas se van, ¿no? Y aquí quedan los libros para el futuro. Hemos elaborado un recurso didáctico que puede ser muy útil para la comunidad educativa y para las personas docentes que quieran trabajar los contenidos canarios en el aula, y contenidos tan cercanos y tan auténticos como es la cestería de castaño y lo que significó para la agricultura, sobre todo de nuestro territorio. Pero es que hasta para la construcción de las galerías, para la construcción de los edificios y los hoteles en el puerto de la Cruz, para la distribución incluso de los panes, del pescado y de la leche,
El ser humano que originó los recipientes desde casi que su propio origen ha creado unas piezas únicas y hechas además con mucha sabiduría para unas utilidades concretas. Muchísimas gracias de verdad al Ayuntamiento de La Orotava por apoyarme siempre en todos los proyectos que hacemos desde Cultania. Muchísimas gracias, consejero, al Cabildo Insular, por el apoyo al documental, y sin duda muchísimas gracias a Alexis, como siempre, por todo el apoyo a los proyectos de desarrollo rural que hacemos en las zonas altas de La Orotava. Buenos días. Buenos días, señor alcalde. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Gracias, Alexis, también, porque sé que has estado ahí, pues lo propusiste ya casi hace un año. La verdad es que hemos tardado un poquito, pero por fin lo tenemos. Y buenos días a todos, al resto de la corporación también. Yo, como consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, bueno, pues cuando tengo en mis manos una idea de este nivel, pues no tenemos más que apoyarla en la medida de nuestras posibilidades, una aportación muy modesta. Porque el proyecto en realidad es mucho más, ideológicamente, conceptualmente, es mucho más importante que esta pequeña ayuda. Y que además nos sirve para poder tener una visión añadida al cultivo del castaño. Añadida porque, como ya ha dicho Yaisa, casi que se está olvidando ese aprovechamiento leñoso del castaño, cuando era una de las utilidades también principales. Y ahora tenemos, o la gente nueva tiene ahora más bien la idea del paisaje castaño, de esas grandes copas que están digamos, en los lindes de nuestras parcelas de pasto. Es importantísimo para el desarrollo de nuestro territorio y la protección de nuestro territorio este cultivar del castaño, y tener este añadido o recuperar este uso de este cultivar también es fundamental, puesto que de alguna manera tiene múltiples usos, que ya no solo es el aprovechamiento, no solo es el ámbito de tener un paisaje cuidado. Es que ayer mismo que estuvimos visitando con el presidente Pedro Martín una finca aquí al lado, en el Realejo, en donde hemos recuperado pues 104 tipos de frutales pepitas. Lo que vimos de forma real, se ve de forma real, es que generamos un cortafuego, generamos una barrera física que impide en esas cuestiones que cada día estarán por cuestión del cambio climático y el poco aprovechamiento de nuestras medianías, pues esos incendios estarán. Entonces, si podemos recuperar ese paisaje agrario como corresponde, tenemos múltiples usos, ya no solo el propio aprovechamiento de la planta del cultivo. La verdad es que lo había visto en digital, ya se lo estaba comentando a Yaisa, pero el documento en sí me parece además con una técnica magnífica y de una utilidad didáctica que seguramente además también evidentemente por deformación profesional el alcalde habrá planteado una línea maestra. Yo creo que es una de las mejores ideas que podríamos tener en estos momentos, y espero que niños y niñas en los centros, no solo de La Orotava, sino poderlos sacar a través también de la difusión del vídeo, sacarlo al resto de la isla. Creo que es una de las mejores ideas que podemos tener. Muchas gracias por todo el trabajo, Yaisa. Muchas gracias por la experiencia. Yaisa y a Cultania por la profesionalidad. Todos los proyectos se hacen con una rigurosidad y con una profesionalidad exquisita. Y permítame un saludo especial, el deseo compartido de que el amigo Donato, que estamos viéndole ahí, se recupere pronto y que está pasando por una época de salud un poquito crítica, y bueno, vamos a confiar en que salga de la situación un poquito compleja por la que está ahora pasando. Pero mientras estaba viéndolo, ese trabajo puramente artesanal me sigue inquietando cada vez más dónde va a estar el relevo generacional. Cuando bueno, ya los Donatos no estén.
muy dificultoso, no lo vemos. Igual que el albardero, cuando mueren los que están, no hay atrás, o por lo menos hay poco. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy, primero, respetar la memoria histórica de los antepasados nuestros, que como bien digo antes, ya es muy importante que quede plasmada por escrito. Hoy, por suerte, con las nuevas técnicas, pues tenemos un vídeo que no se ve, pero está. Y otro, pues, seguir sumando a un déficit que nuestra comunidad canaria tiene, que son muy pocos contenidos canarios, Han pasado distintos gobiernos, distintas siglas políticas, pero tenemos un poquito más que antes, pero sigue habiendo un déficit tremendo, brutal de contenidos canarios. Eso yo creo que es una deuda pendiente grave, porque claro, nuestros niños y nuestras niñas, la primera vez que van a ver esto en sus colegios es porque nosotros se lo vamos a llevar. Porque en ningún libro de texto habla nada, o habla poco, en la mayoría nada. De no ser algún colegio que lo ha tomado como un proyecto educativo, formal, instructor, Manuel de Valle es un claro ejemplo, pues bueno, ha hecho su proyecto educativo en base al respeto a los maestros de la tierra, a que la artesanía sea parte de la idiosincrasia del proyecto educativo. Eso es una excepción, pero en Canarias, de todo lo que vamos a poder leer y ver aquí, se sabe muy poco, y lo que no se conoce no se llama, y lo que no se llama, pues lógicamente corremos el riesgo de que el relevo generacional falle. Por lo tanto, creo que hoy es un día, como antes dijo pues también Javier, importante, porque no son grandes cosas, pero son cosas grandes, porque al final es el respeto a nuestra historia. Yo ver a Donato ya con una edad a cortar el procedimiento que con esos leños se tienen que hacer. ¿Quién ha visto esto? Nadie. ¿Quién conoce esto? Casi nadie. Estoy seguro que todos los jóvenes de 40 años hacia abajo, todo esto es algo nuevo. Porque ya tenemos cierta edad, pues bueno, formó parte de nuestra historia. Cuando éramos jóvenes, los típicos cestos que venían con las papas, con el pan, eso seguimos viéndolo, pero no sabemos su origen cuál es. Y los cestos no se venden porque están hechos en China, no. Están hechos aquí, con material de aquí. Pero esto no solamente es cestería, no solamente son castaños, es la historia viva que nuestros antepasados mimaron y cuidaron durante siglos. Y eso ha quedado en esta obra magnífica. Además, un recurso didáctico interesante y debe de formar parte de las aulas activas en los colegios, porque debemos de seguir reivindicando, y este ayuntamiento está contribuyendo a que los contenidos canarios se miren, se difundan y se incrementen. Esa deuda la tenemos con la sociedad canaria y debemos de ahondarla. Esto no tiene que tener sigla política, esto tiene compromiso, como lo que hemos hecho ahora, un cabildo insular que se ha comprometido, un ayuntamiento que se ha comprometido, y lo ponemos en manos de la gente que sabe, que entiende y que profesionalmente ha hecho un producto top, un producto muy digno, donde creo que vamos por el buen causa, por el buen camino. Por lo tanto, nos tenemos que felicitar a todos. Ahora se trata de difundirlo, conocerlo, amarlo, para que los jóvenes que vienen atrás, que sé que muchos tienen inquietudes, pero que no las llevan a cabo porque no saben que estas cosas existen. Y aparte de las tecnologías, está bien para el futuro, existe un pasado. El pasado es nuestra historia. Y yo, como docente precisamente de historia, creo que la historia hay que conocerla para saber de dónde viene uno, para proyectarla para las generaciones futuras que también vienen atrás. Por lo tanto, hoy las administraciones, estimados Javier, nos tenemos que sentir satisfechos,
porque hemos contribuido a hacer algo bueno, como antes dije, no algo grande, pero es un producto grande, porque creo que así es como se enriquece la sociedad canaria y fomentamos eso que se llama la canariedad, que al final es el mensaje emocional que le trasladamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que son los que nos van a suceder en los puestos de responsabilidad en la sociedad futura. Pues nada, felicitarnos todos, agradecerte, Yaisa, no solamente el trabajo, sino el cariño, e insisto, mi deseo de corazón que nuestro amigo Donato se recupere lo antes posible. Bueno, muchas gracias.